sea, yo puedo seguir con estas preguntas también un poco a raíz de lo que ha dicho Antonio, sobre todo de formar ese ambiente el que respirar, no tanto el Omar Zapato, que ahora que en esta parte sí queríamos tratar un poco más cómo generar ese ambiente para respirar cultura, para respirar educación, teniendo en cuenta que un factor muy importante es nuestro propio hogar. Entendemos que aparte de nuestras relaciones, pero cuanto más pequeños seamos, supongo que el hogar es la base para respirar este ambiente. Y como estábamos en la Semana de la Cultura Digital, pues un poco esa brecha generacional, que es un tema muy recurrente, que están teniendo quizás los padres hoy en día. No sé si tú lo vivirás en primera persona cuando tu hija crezca. Pero sí, y también es una pregunta que quiero haceros primero a vosotros, a mis queridos compañeros de máster e invitados. Hablando de la brecha generacional y del tan recurrente también e-learning, que es la forma de aprender digitalmente, primero si pensáis que esa brecha generacional hay alguna forma de solventarla, es decir, que si realmente un padre a día de hoy, con cierto esfuerzo, aunque no haya sido educado en ese ambiente, es capaz de conectar con las nuevas generaciones que si son criadas en ese ambiente totalmente distinto. Entonces, la pregunta básicamente, para que utilicéis las cartulinas de colores, sería verde, si realmente pensáis que es posible salvar esa brecha de alguna forma, amarillo si no estáis muy seguros, y rojo si pensáis que por el hecho de haberse educado en ambientes distintos es una brecha que al final es insalvable. Cartulinas, por favor. Bueno, veo gente bastante optimista, menos Elena. Jaime también es optimista. Pues Elena, ya lo siento, pero te va a tocar explicar un poquito tu cartulina roja. Equivocado, ¿no? Soy daltónica. Yo quería coger la verde, soy daltónica. Soy daltónico. No está encendido. Manténlo. Coge el otro, si no. Se oye, que se oye, dice. Sí. Sí, aunque no Estaban se oiga aquí, diciendo. se oye. Vale. ¿No? La realidad es que probablemente todos nosotros ya hemos vivido una brecha generacional con nuestros padres. Yo ahora que estoy teniendo primos mucho más jóvenes que yo, veo que la brecha generacional entre ellos y sus padres sigue siendo más grande. Y yo no quiero saber cómo será la mía con la de mis hijos, porque la tecnología sigue avanzando. El hecho de que no sepamos conciliarlo tampoco me parece negativo, me parece simplemente que la humanidad está avanzando a una velocidad vertiginosa. El problema es que los adultos no nos sepamos adaptar a esos nuevos cambios. Entonces van a venir problemas educativos, problemas culturales, problemas entre, como decía Gemma, las sociedades que no tienen tanto acceso a la tecnología como aquellas que sí. Entonces yo creo que no es solo una brecha generacional, es una brecha en todos los sentidos. ¿Qué va a ser más grande? Pues hasta que llegue el fin de la tecnología, porque si seguimos a este ritmo, esa brecha va a seguir siendo igual o más grande. Entonces, por eso, mi rojo, pesimista. Gracias, Elena. ¿Alguien más quiere añadir algo? Uy, qué bien. Es Jaime Martín Monzú, que es antiguo alumno de Humanidades. Sí, hola. Yo creo que es precisamente lo contrario y todo se basa en el tema del lenguaje. Lo que estamos haciendo en una sociedad audiovisual es convertirlo en intuitivo y fácil, o sea, utilizar la vista y la mano. Ahora faltaría el cerebro. Entonces yo me estoy encontrando muchas generaciones que precisamente más mayores que una generación intermedia se están volviendo a adaptar a las tecnologías como puede ser WhatsApp o el móvil de una manera mucho más rápida que una persona de unos 50, 40, 50 años. Entonces yo creo que paulatinamente se va a reducir esa brecha porque lo están convirtiendo en tan intuitivo, tan fácil de ver, tan apetecible a la mirada, que ese lenguaje que hace 50 o 60 años era en código binario, que nadie entendía salvo los expertos, ahora es de fácil y uso público. Bueno, yo en mi experiencia personal mi padre tiene 70 años y nunca había usado una computadora ni tenía un smartphone. Y el otro día me sorprendió con un mensaje de voz por WhatsApp, por ejemplo. Yo creo que sí se puede salvar esa brecha, pero hay una cosa muy interesante que son los códigos, que no los manejan las personas de las mismas edades de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo se les comentaba a veces a mis amigas como, perdón, que mi mamá otra vez comentó
el álbum de fotos que ustedes subieron, porque veo que me etiquetaron en una foto a mí, comentan todo el álbum, como que todavía el manejo de los códigos no es el mismo que tenemos nosotros, como que no tiene muy claros los espacios virtuales, no sé cómo explicarlo. Lena quería responder, creo, a Jaime. A todos. Sí, yo creo que la brecha no es solo el que sepan usarlo o no sepan usarlo, sino el hecho de que mis padres han vivido una infancia completamente distinta a la que he podido vivir yo, que a los... Bueno, de hecho mi padre era de los pioneros que tenía ordenador. Yo con 2 años ya pulsaba el botón número 1 y me salía un juego de Mickey. Entonces, ¿cómo ahora mis primos se pasan el día jugando a la tablet? ¿Cómo no salen a jugar con sus amigos? Para mí esa es la brecha, no tanto el que mi madre comente todos los álbumes de WhatsApp, que parece que todas las madres lo hacen, etcétera, etcétera. El hecho de que vivamos en realidades distintas, nuestros procesos de crecimiento personal hayan sido tan diferentes y hayan estado marcados por unos elementos como puede ser la familia, la vida en la sociedad, la vida en la calle, a otros como puede ser la conexión global a través de la tecnología. Bueno, Sí, hay claro. hay un elemento muy interesante en lo que está diciendo Elena, y es una discusión que nosotros también tenemos mucho en casa, que es de verdad qué tanto lo digital irrumpe o rompe el enlace familiar, qué tanto de verdad va a sufrir, por carecer de un adjetivo mejor, un niño que no está jugando ahorita con una pelota, pero que está interactuando todo el tiempo con una pantalla y que desarrolla quizás de una manera vertiginosa, para bien o para mal, la mentalidad de una manera totalmente distinta a como la desarrollé yo, donde la brecha generacional tampoco es tan absolutamente dramática. Mi sobrino tiene 2 años, yo me llevo 24 años de diferencia con mi sobrino, que no es lo mismo a cuando mi madre y su madre tuvieron sus hijas, donde la brecha era de casi 30 años con sus sobrinos. Entonces, y era además un contexto totalmente distinto. Entonces, de verdad, ¿cuánto más podemos enfocar el drama de esta disyuntiva en el mi hijo no está jugando con una pelota versus mi hijo está jugando con una pantalla? Sí, Joaquín Otíscar, ¿queréis aportar algo? Bueno, Repartimos unas cartulinas, ¿sí, no? a mí me parece la discusión en general muy interesante. También me parece muy reiterativa. Quiero decir que es una discusión que socialmente se mantiene, y cuando estas discusiones son así es porque no tienen una solución fácil en general, es decir, o al menos no tienen aparentemente, por decirlo de alguna manera, una solución. Yo, sin embargo, creo que en esto de las brechas digitales hay un error de medida. O sea, creo que sociológicamente medimos las cosas en función de una sociedad anterior. Cuando Antonio, por ejemplo, ha hablado de los nichos 30 años preparando a un doctorando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una persona que acaba siendo doctor, para que salga y no encuentre su nicho, no encuentre su sitio. ¿Por qué? Porque esa política de programación de qué es lo que vamos a necesitar se hizo con medidas, mensurando variables de un determinado momento que no son válidas 20 años después, o 15 años después, o 17 años después. Cuando estamos hablando de lo que mi padre era y lo que yo soy, estamos haciendo una medición equivocada. En realidad, los dos somos la misma cosa en tiempos diferentes. Y es más, yo me atrevería a decir, y cada vez lo propago más dentro de este tipo de auditorios, dentro de las reuniones, en las charlas con los amigos, hay una serie de principios generales que nos ayudan a interpretar la realidad, estemos dentro de un ámbito tecnológico o dentro de un ámbito no tecnológico, que es el habitualmente. Vamos a decirlo, mira, chico, te tienes que portar bien. Es decir, esta sentencia tan simple de te tienes que portar bien es una sentencia que nos va a servir para... son sentencias acomodables, ¿no? Que lo que te están diciendo es,
Si tienes algún tipo de problema, yo, como padre, hay en cosas en las que no te voy a poder ayudar y no te voy a poder apoyar. Es decir, voy a comentar los álbumes de fotos porque no soy capaz de acomodarme a la estructura con la que vosotros habláis o vosotros os comunicáis. Pero si te tengo que decir que hagas lo que hagas, por favor, ten en cuenta la regla de oro, es decir, respeta al otro, ten cuidado con ti mismo, tienes que estudiar, tienes que trabajar, esfuérzate. Ese tipo de frases, de sentencias, cierran potencia, no son frases vacías, sino que son frases que se han ido acumulando y acomodando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, a lo largo de las generaciones. Entonces yo creo que ese tipo de cosas se pueden resolver por ahí, porque la brecha evidentemente va a existir, existe entre mis hijos y yo, entre mis nietos cuando los tenga, y yo, entre mis nietos y mis hijos, y va a ser un proceso que se va a ir generando constantemente en ese ámbito de adaptación. Antes decía Antonio, muchas de las especies van a desaparecer. Vamos a suponer que tenemos dos especies, la especie que maneja la tecnología y la especie que no maneja la tecnología, ¿no? La especie que no maneja la tecnología la metemos en un banco de datos. Es decir, la especie que no se va a adaptar al cambio climático la metemos en un banco de datos. Según va pasando el tiempo, el hombre que piensa luego existe, es capaz de resolver el problema del cambio climático. Las especies que se adaptaron evolucionaron para adaptarse al cambio climático. Si resolvemos el problema, las que se quedan fuera de juego son las especies adaptadas. Es decir, una vez hemos vuelto atrás. Quien tiene el problema ahora es quien se adaptó al cambio climático. Luego a esos habrá que meterlos de nuevo en el banco de especies, ¿no? Y así se van a ir desarrollando las cosas. Vamos a buscar o buscamos entornos, contextos generales en los que nos podamos mover, o dentro de lo específico, dentro de los nichos, no vamos a encontrar cabida casi nadie y vamos a medir mal y vamos a hacer políticas equivocadas y nos vamos a equivocar posiblemente con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vamos a medir mal los problemas. O sea, vamos a mensurar, como decía antes, con variables, con indicadores, con experiencias de hace muchos años. Yo creo, sinceramente, que eso no tiene que generar demasiado problema. Y luego la propia sociedad ha generado espacios para la resolución de esos problemas, ¿no? Como pueden ser instituciones, la propia educación, los propios ámbitos culturales, la sociedad con los amigos, con los compañeros. Creo que yo vería las cosas por ahí. Y luego, con respecto a lo que se hablaba de la casa, que es algo sobre lo que también me gusta de vez en cuando reflexionar, la casa es el centro. Se ha construido, se ha constituido en el centro. Daros cuenta de a dónde llegan los mensajes de los políticos actualmente. Te llegan al móvil, te llegan a la tableta, te llegan al ordenador, y tú, desde tu habitación, en tu casa, lo que consultas es, lo que te pones es en contacto con el mundo. O sea, ya no existe el papel, ya no existe el cartel. Dentro de los municipios, dentro de mi municipio, antes toda la publicidad se hacía a base de carteles. Ahora ya no existe. En la casa, el salón, la televisión, el centro, el núcleo familiar, eso está desapareciendo. Ahora existe la habitación, se ha fragmentado, hay una individualidad porque hay un proceso de comunicación constante. Es decir, eso existe. ¿Qué es lo que hay que proponer? Evidentemente otros espacios de generación de comunidad, de ámbito de familia, de conversación. ¿Es difícil? Sí. Pero yo creo que, por ejemplo, en la casa, organizada en torno a un medio de comunicación que lanzaba un mensaje de uno para muchos, que no se podía responder, eso desapareció, porque hay un elemento que se llama Internet, que se llama comunicación, que ha generado una red de todos para todos. Me oiréis decir muchas veces esto, pero es que se resuelven los problemas. Cuando uno echa una mirada a las cosas, a los ámbitos tradicionales, donde se ha movido su vida habitualmente, dice, se ha desestructurado, sí, pero es que la red ya no funciona igual. O sea, esa topología de red en la que el padre de familia estaba y organizaba además el mando, desapareció.
desapareció. Ahora hay un niño en un espacio con un ordenador, con otro. Naturalmente que esto genera otros problemas, como la democratización, el poder económico, todo este tipo de cosas, pero moviéndonos en ámbitos de la mayoría, y en España con un 71% de personas que tienen un smartphone, una penetración de estas características, la realidad es esta. Es decir, estamos asistiendo a un proceso de cambio y de transformación de todas y cada una de las cosas que han marcado las sociedades anteriores y generando determinado tipo de brechas y determinado tipo de actitudes que tienen que tratar de resolverlas. Que yo pienso que tienen que ser generalistas. Pienso. Bueno, me he alargado. Bueno, pensando en si tiene que haber de manera necesaria brechas o no brechas, yo creo que estamos de acuerdo en que es obvio que entre generaciones haya brechas y tiene que haberlas, ¿no? Es lógico y es la evolución del ser humano. Ahora, hablando de la tecnológica, que es la que más nos ocupa aquí, también hay que pensar en la enorme capacidad de adaptación que tiene el ser humano. O sea, si os fijáis, por ejemplo, en la figura de vuestros abuelos, probablemente no encontréis un perfil con mayor capacidad de adaptación a la tecnología, ¿no? Seguramente sea una generación de personas que ha conocido el mundo sin agua corriente, sin electricidad, a lo mejor no en su casa, pero cerca habría, ¿no?, gente que no la tenía, y que ha visto cómo llegaban, ¿no?, ese tipo de tecnologías, gente que ha conocido el mundo antes de la televisión, que ha conocido la televisión, algo tan tremendo como es la televisión, ver unas imágenes en movimiento, y se ha adaptado y lo ha entendido, y ha entendido que no era magia, ¿no?, aunque le pudiera parecer en un inicio, y que ha llegado a Internet y lo ha entendido. Tenemos una capacidad de entender, ¿no?, de incorporar la tecnología cuando nos es útil, que es poderosa, esa capacidad. Pero la clave ahí es la utilidad también. Por eso estamos viendo cómo nuestros abuelos o nuestros padres se enganchan al WhatsApp cuando ven que les es útil. Antes ignoran el smartphone, no les interesa para nada, ni Facebook ni nada. Pero cuando ven algo que es rápido, que es sencillo y que es una manera de, pues de ver la foto de su nieto, ¿no?, entonces sí le pone atención, sí le pone interés y te dice, enséñame, ¿y esto cómo va? Y no necesito saber cómo funciona todo. Simplemente comprendo que esto me sirve para lo que a mí me interesa y me apetece. Y quiero saber los 4 pasos y luego ya iré incorporando. Pero hay una motivación, ¿no?, de acercarse a una tecnología que requiere una curva de aprendizaje, pero cuando yo veo que me es útil, necesario para mí. Y eso ayuda en esto que hablábamos al principio, que nos preguntabas de la brecha padres e hijos, cómo hacer para conciliar, ¿no?, para que el padre que ya está un poco con el pie cambiado pues se interese por el e-learning o por formas de aprendizaje virtual. Bueno, pues buscando el interés, la motivación propia. O sea, primero hay que adentrarse en las redes desde una aproximación personal, o sea, desde buscar aquellos intereses más asociados quizás al ocio, pero aquello que realmente a mí me sirva. O sea, yo quiero aprender sobre cómo buscar un grupo de una comunidad virtual alrededor de un tema, pero a lo mejor para un hobby que tengo, ¿no? O sea, algo que realmente a mí me llene. Y es cuando yo tenga un objetivo, cuando me voy a interesar y voy a decir, qué interesante, qué útil es esto para mí. Y así entenderé cómo aprende mi hijo con ello también. Pero primero lo tengo que experimentar yo. Para experimentarlo yo lo tengo que disfrutar, ¿no? Tiene que estar más ligado a las emociones y a la satisfacción personal, más cerca de intereses biográficos, ¿no?, más casi cercanos a lo más íntimo, lo más privado, lo más personal,
porque va a ser la manera realmente de generar un contagio, de generar un interés. O sea, no desde lo frío, ¿no? Voy a aprenderme cómo funciona Facebook para saber mejor qué hace mi hijo. No. O sea, ¿tú qué intereses tienes? Vamos a buscar, ¿no?, un grupo sobre esto en Facebook, o vamos a ver cómo a ti te llena. Primero te tienes que alimentar tú y tienes que descubrir para qué son las cosas, ¿no? Pero desde una fórmula casi egoísta. Pero es la manera de vivirlo en carne propia, y entonces sí que puedes compartir, ¿no? Eso por un lado. Por otro, obviamente, aprender de. O sea, no es, yo, igual que decía del profesor, me lo tengo que estudiar, ¿no? Yo me quiero encerrar, sabérmelo, para luego enfrentarme a mi alumno o a mi hijo como que yo ya sé de esto, ¿no? O sea, reconoce que tú no sabes y pregunta que te enseñen. ¿Y esto cómo va?, ¿no? Y ahí hay un acercamiento generacional. Dime esto cómo se hace, ¿no? Pero porque tengo interés, no de control, sino porque tengo interés. Si tú disfrutas tanto con ello, enséñame a disfrutar. ¿Qué puedo yo hacer aquí, ¿no? ¿Cómo puedo yo también descubrir ese disfrute que veo en otros? Y eso todos de alguna manera lo hemos hecho, con abuelos o con padres, ¿no? Cuando hemos sido cicerones de lo digital, en algún momento, pues ¿cómo le explicas que YouTube es de Google, que es aquí, allá, que tienes estos menús y lo otro? No, le dices, ¿quién es tu cantante favorito? ¿Alguna serie que recuerdes de tu época? Vamos a buscar, a ver si está, ¿no? O sea, tienes que cultivar ese deseo, ¿no? Y la tecnología al servicio de ese deseo, pero tiene que haber antes una necesidad provocada.